Todos los micrófonos están silenciados, salvo el de las participantes, para que podamos desarrollar esta conferencia o este conversatorio de manera más ordenada. Sin embargo, todas pueden participar a través del chat y pueden formular ahí las preguntas que vamos a estar transmitiendo hacia el final del conversatorio. Van a ir personas sumándose a este espacio, así que bueno, vamos a dar inicio con Lilian Soto. Cada una va a tener aproximadamente 8 minutos para plantear su reflexión sobre el tema que estamos abordando y que nos llama para este conversatorio. Al final, como le decíamos, hacer una ronda de preguntas. Así que bueno, Lilian, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras panelistas y también a quienes están participando de este encuentro. Gracias, Cuñaroga, por organizar esto. Creo que estamos en un momento clave para el debate de las mujeres sobre todo lo que implica la pandemia para nosotras y en este caso específico sobre el rol de las mujeres políticas, tanto en espacios de poder político formal como no formal, para lo que significa tanto la situación actual como el después de esta pandemia. Y no es demasiado el tiempo que tenemos, así que yo en estos 8 minutos quisiera colocar 3 cuestiones concretas que son las que, en mi opinión, no debemos dejar pasar las mujeres políticas en este momento. En primer lugar, creo importante que las mujeres con liderazgo político, formal o no formal, como ya decía, debatamos sobre cómo se están ejerciendo los liderazgos de las mujeres. Este tiempo COVID creo que nos enseña más que nunca en Paraguay que el esencialismo no es lo nuestro. La mirada de que las mujeres somos mejores porque somos mujeres no se sostiene y tanto lo sucedido ahora con la senadora Bajá como antes con otras mujeres políticas también nos demostró eso. Entonces resulta clave, creo que hoy, debatir sobre los tipos de liderazgos que queremos las mujeres para las mujeres. Si bien es cierto que todas abogamos porque la representación sea paritaria, sin pensar en que deben exigirnos a las mujeres mayores virtudes que aquellas que se exigen a los hombres, porque eso sería simplemente encontrar excusas para que las mujeres no estemos en esos espacios y en consecuencia no se comparta el poder. Pero no es menos cierto que nosotras las mujeres, porque peleamos que haya una presencia femenina igualitaria en los liderazgos, sí deberíamos exigir a nuestras congéneres que sean coherentes, que sean honestas y que se ocupen de los problemas de las mujeres, que tengan la mirada de género sobre lo que sucede en nuestra sociedad. Y ya voy a vincular esto con el segundo tema que me interesa colocar. Creo que es clave que en estos tiempos de pandemia las mujeres con liderazgo discutamos sobre cómo afecta diferenciadamente este tiempo, esta situación de pandemia a las mujeres y qué rol podemos tener las mujeres con liderazgo y sobre todo las mujeres que tienen poder político hoy en el espacio público para afrontar, para tener en cuenta esas diferencias, esa forma de afectación diferenciada para las mujeres y diseñar políticas para abordar eso. Voy a 4 cosas concretas y específicas que nos muestran esa diferencia, cómo las mujeres están afectadas diferenciadamente y si sumamos la mirada interseccional, es decir, ver las múltiples formas de discriminaciones, vemos que estos temas afectan más a mujeres de ciertos sectores. El primero, por supuesto, es el tema de los cuidados y lo que implican las medidas de confinamiento y las medidas de confinamiento en los hogares, digo, con el aislamiento y medidas, por ejemplo, como esta última de la suspensión de clases, cuando sabemos con mucha claridad que quienes cuidan en los hogares son las mujeres. La encuesta del uso del tiempo nos lo dice con mucha claridad, 3 veces más que los hombres dedicamos tiempo a los cuidados, y cuando hoy estamos con estas medidas, los cuidados recaen sobre las mujeres. Entonces hay que ponerse a pensar en cuáles son las políticas que pueden hacer que esto no tenga un peso tan importante para las mujeres y no las vuelvan en realidad, no las vuelvan
no se vuelvan una sobrecarga imposible prácticamente de cumplir. Es decir, hoy además de cuidar, limpiar, hacer el trabajo, el teletrabajo, que es otra vez un trabajo enorme que tiene muchas consecuencias importantes para las mujeres, se suma que aquellas mujeres que tienen niños y niñas pequeñas, entonces tienen que sumar las tareas de maestra prácticamente. Entonces el tema de los cuidados es uno de los temas a los que tenemos que mirar las mujeres políticas y sobre todo las mujeres con poder político. El otro tema es la violencia y el aumento que aquí en nuestro país está claramente reportado. Hace 2 semanas la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Hospital del Trauma, el director del Hospital del Trauma, el doctor Agustín Saldívar, dieron cifras muy claras, mostrando que entre 10 y el 15% de aumento de denuncias. A ver, la Policía Nacional tuvo un aumento de alrededor del 12% de denuncias, de pedidos de ayuda por violencia intrafamiliar. Ahí no podemos decir si han sido o no casos de violencia contra las mujeres, sin embargo sabemos que siempre los casos de violencia intrafamiliar son más casos que afectan a las mujeres. Pero la Fiscalía General del Estado también dio un dato de causas de violencia intrafamiliar que efectivamente son entre adultos, no afectan a niños y a niñas porque eso es otro tipo penal. En consecuencia, más del 90% afecta a las mujeres y tuvieron un aumento de entre el 12 y el 15%, lo dijeron desde la propia Fiscalía. Y el director del Hospital del Trauma dio un dato de que atendieron 10% más que el año pasado en la misma fecha a casos por violencia intrafamiliar. Entonces, indudable es que las medidas de aislamiento tienen un efecto al respecto. Y este es otro de los temas en los que sí o sí nos tenemos que mirar desde liderazgo político. El otro tema es el tema de la salud sexual y reproductiva. Hay un informe de UNFPA muy reciente sobre lo que sucede en el mundo y nosotros no tenemos que ponernos a averiguar qué es lo que está pasando en Paraguay. Las mujeres están teniendo acceso a los mecanismos anticonceptivos, a la píldora del día después, qué es lo que está pasando con su salud sexual y reproductiva en estos tiempos en que la salud está prácticamente totalmente orientada hacia el tema de la pandemia. Y el último tema que creo que es clave, en el que las mujeres nos tenemos que fijar para colocarlo en la agenda pública, social, mediática y política, es en el tema de la economía. ¿Qué está implicando para las mujeres esta pandemia? Hay sectores como por ejemplo el sector del turismo, en donde las agencias de turismo están dirigidas en más del 80% por mujeres y las posadas turísticas por más del 90% por mujeres. Y es lo que está más frenado y lo que finalmente va a terminar abriéndose, el sector turismo. Y los endeudamientos de las mujeres, que hoy al no tener ingresos, cuando esto se le acumule, puede significar algo muy terrible para sus economías. Entonces, el segundo tema que quería colocar es el referente a que las mujeres políticas necesitan mirar estos temas, ocuparse de ellos y plantear qué tipos de salidas se tienen que tener. Y el último tema, ya cerrando, es que considero que las mujeres políticas necesitamos discutir sobre los macro temas también. Es decir, ¿cómo será el mundo después de esta crisis? ¿Cómo será nuestra sociedad? ¿Para dónde se decantará el pensamiento de nuestras sociedades? ¿Habrá un pensamiento más autoritario, más fundamentalista, o lograremos que haya un pensamiento más democrático? Al inicio de esta crisis vimos muchos aplausos a las medidas de mano dura, incluso a la tortura de gente, porque un chico se le hizo comer mandioca, la policía le hizo comer mandioca cruda cuando le encontró incumpliendo supuestamente la cuarentena. Entonces, el aplauso a eso implica un pensamiento profundamente autoritario. Si no hacemos la discusión sobre otro tipo de pensamiento, esto se puede decantar por el lado autoritario y eso siempre nos perjudica a las mujeres. Se decantará esto por un Estado más controlador, maquillado en sus reformas, simplemente entregado a acreedores que le dicen qué tienen que hacer, incapaz de realizar los cambios estructurales y tributarios que se necesitan, o seremos capaces de hacer que se decante por un Estado más participativo que reconozca el valor de las opiniones ciudadanas y su Contraloría, y reconozca además todo lo que significa la necesidad de una redistribución más igualitaria de los ingresos y hacer finalmente aquello que necesitamos, que son reformas no cosméticas, que simplemente se refieren al recorte de sueldos de funcionarios, de algunos funcionarios, sino reformas que efectivamente transformen el Estado y garanticen derechos. Entonces, creo que yo quería colocar estos 3 temas porque me parece que hoy es clave que las mujeres políticas
sobre todo aquellas que tienen escenario público, se ocupen de los diversos temas para que efectivamente tengamos una mirada que haga que las mujeres no salgan más perjudicadas y se agranden las brechas de desigualdad que están muy presentes todavía en la sociedad paraguaya. Me quedo por aquí. Gracias, gracias Lilian. Te escuchamos, Esperanza, entonces, con la segunda reflexión respecto a esto. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes para todas las compañeras, las que nos acompañan como panelistas, y así también a todas las compañeras que se han incorporado a este espacio virtual, que me parece muy importante de compartirlo en tiempos tan complejos y difíciles como los que estamos viviendo. Y siguiendo un poco la reflexión de Lilian, yo quería colocar dos temas que a mí me parecen importantes y que un poco pueden contribuir a este debate de la construcción de liderazgos, tomando, digamos, como escenario esta situación que se da con relación a la instalación de unos nuevos paradigmas a partir de la pandemia y sobre todo de su componente de aislamiento social, que sobre todo ha transformado brutalmente varios sectores de la sociedad, tanto en la economía, en la salud, en todo lo que hace, digamos, a incluso el funcionamiento de lo privado, porque siempre estuvimos las mujeres discutiendo y reclamando esta relación público-privado en el cual fuimos confinadas desde un punto de vista de la interpretación del patriarcado, de qué rol teníamos las mujeres en lo público y en el privado, y este confinamiento de toda la sociedad de nuevo a un ambiente privado es como que genera una serie de elementos que me parecen importantes para afianzar el discurso que veníamos haciendo y que venimos haciendo las mujeres sobre políticas que veníamos reclamando y que hoy se hacen muy claras. Una de ellas es el tema de la ley de cuidados. Sería tan importante que en este momento y posterior a esta pandemia podamos tener algunas encuestas de hogares para ver qué fenómeno se ha dado. Sabemos que hay una ampliación y un recrudecimiento porque el tema es cultural y al encerramiento estos procesos se agudizan en aquellos hogares donde ya está instalado muy fuerte, por ejemplo, el modelo de la violencia o las situaciones de abuso que se dan con las niñas, con los niños, con los adolescentes, en esos hogares que ya tienen ese patrón, probablemente en este momento estemos enfrentando a dramas que ni siquiera podemos calcular la dimensión de ellos. Pero sí las estadísticas nos muestran claramente que ese fenómeno se ha aumentado, disminuyen los accidentes de tránsito, pero proporcionalmente aumenta la violencia dentro del hogar. Pero ¿qué terreno fértil, digamos, para enfrentar desde el punto de vista, por ejemplo, legislativo, de los proyectos de políticas de cuidado, que es un tema que estamos trabajando las mujeres, que sabemos que tenemos que colocarla en el debate político, pero qué oportunidad esta como para que el tema del cuidado sea debatido después de una experiencia social tan importante como la que estamos viviendo. El segundo elemento que a mí me parece importante es cómo interpela esto a las políticas públicas que están ausentes en este momento y que desprotegen aún más al sector de las mujeres. Y nos vamos a cosas que tradicionalmente eran como terreno propio de las mujeres, como por ejemplo la atención materno-infantil o la provisión de anticonceptivos o la atención de las enfermedades relacionadas a las enfermedades transmitidas por el contacto sexual, etc. Parecía que eso era lo que nos estaba permitido, era el contexto natural de las mujeres, que tenemos un rol
reproductivo, y que entonces eso es como que el sistema de salud siempre nos ha dado. Pero hasta estas cuestiones tan tradicionales y aparentemente afianzadas, hoy están ausentes. Hoy una mujer desconoce en el marco de la pandemia qué opciones tiene. Ni para la violencia se han hecho esfuerzos indudablemente, pero es totalmente insuficiente, tanto por el aislamiento como por las capacidades de comunicación. Los medios de comunicación no han dedicado un día, un minuto de tantas horas que hemos hablado de la pandemia. Solamente hemos hablado de los enfermos, de las proyecciones epidemiológicas, pero qué poco rol ha tenido los medios de comunicación para instalar información útil a la población para acceder a cosas tan sencillas como el control médico o la atención de las adolescentes que quieran en algún momento solicitar información sobre cuestiones propias de la sexualidad, etc. O sea, quedamos desprotegidos de cualquier instancia de atención. Y si miramos el ámbito educativo y la escuela y el colegio, que ha desaparecido, digamos, del ámbito de los jóvenes, de los niños y adolescentes, y cómo esto ha demostrado, digamos, esta fragilidad de nuestras políticas públicas de poder adaptarse en un momento de crisis a ofrecer esa calidad de oferta de servicios que resuelvan los problemas cotidianos de la gente. Entonces, a mí me parece el primer punto un tema importantísimo, tomar estos elementos que hoy lo ha vivido. Tenemos la ventaja de que esta vivencia emocional, esta vivencia colectiva, afectó a toda la población paraguaya. Y eso es un elemento que podemos tocar como algo positivo para poder enfrentar el tema. Y quiero terminar con otro elemento que a mí me parece importante en términos de las políticas de las mujeres, es el rol del ambiente o del nivel local, donde en este momento, como tradicionalmente ha sido, las mujeres han tenido el protagonismo de la respuesta social a través de la organización de las ollas populares, a través de todo lo que ha sido la vinculación de las mujeres organizando la atención también ante un Estado totalmente ausente en su respuesta solidaria. Estamos el año que viene ante la posibilidad de enfrentar o no un proceso electoral, y qué importante volver a entender que la construcción de liderazgos desde el nivel local, el liderazgo de las mujeres en las organizaciones de base, en la comunidad, en el municipio, en su iglesia, en los ambientes vecinales o en los asentamientos, sigue siendo para nosotros el elemento más fundamental para buscar liderazgos, para apoyar esos liderazgos y construir liderazgos que después puedan tomar elecciones, digamos, más elevadas en términos de poder presentarse como concejalas, como intendentas, como diputadas, como senadoras, o participar en la vida política o en los partidos políticos. O sea, rescatar de nuevo el tema del rol importante que tiene todavía esta tarea social comunitaria para identificar a las compañeras, para potenciarlas desde allí y darles las herramientas para que puedan ir superando y participando en diferentes niveles de participación y lograr así la inserción de las mujeres. No basta, como decía Lilian, que el espacio esté permitido. Necesitamos que las compañeras que lleguen tengan la capacidad y esta mirada en relación a las políticas de género que queremos que sean, digamos, el norte de las políticas sociales. Y en ese sentido me parece que estas dos oportunidades
son importantes en este proceso tan difícil que vivimos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Esperanza. Les recordamos a las personas que van ingresando a la sala que pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp o nuestra red social para dejar sus preguntas o contactar, ¿sí? Bueno, ahora tenemos a la senadora Lilian Samaniego, quien va a dar su reflexión sobre estos temas. Buenas tardes para todas. Le agradezco a Marcela esta oportunidad de poder compartir con ustedes. A Sumamos Mujeres, Cuña Aroga, la Red de Mujeres del Sur, a ESID y la Cooperativa Española. Les saludo nuevamente a cada una de las compañeras. Definitivamente esto no esperaba la humanidad, ni tampoco nosotros, que aparezca esta pandemia. Si bien a nivel del Ministerio de Salud Pública están llevando bien lo que hace la lucha o esta crisis sanitaria, a todos, y ni qué decir a las mujeres, nos enseñó una nueva forma de vivencia o de convivencia, que es a través de las redes, estar encerrada en las casas. Yo a título personal tengo mucha experiencia, mucha vivencia que hacía años ya no lo llevaba adelante, que es quedarme en mi casa, compartir con la familia y también estar en cuarentena encerrada en un dormitorio sin salir por lo que exigía el protocolo sanitario. Lo que puedo señalar es nuevamente el espíritu de guerrera que tiene la mujer paraguaya, de saber enfrentar este desafío nuevo que se nos presentó, que es el coronavirus. Las ollas populares, las iniciativas de juntar medios para los víveres, el organizarse porque esto hace a que no pueda haber acumulación de personas y tener ese ímpetu innato en la mujer paraguaya es realmente nuevamente valorable. Este año que tendría que haber las elecciones y que no lo va a haber, nos da también la oportunidad de, en base a esta experiencia, decirle a las mujeres de aquí, de Central y del interior, aprovechar para que en cada propuesta de online que haya, de curso, de capacitación, de lo que fuere, que participen. Por eso le felicito a Marcela esta iniciativa y en la persona de ella, a todas las que hicieron posible este evento y lo hacen y lo siguen haciendo a través de este modo, ¿verdad? Y también a las que puedan ser candidatas el año que viene en las elecciones municipales a intendentas y a concejalas. Es una nueva herramienta. Antes yo por lo menos usaba poco, ahora casi 10, 12 horas al día a través de este sistema, estar en comunicación con la gente acá en nuestro país y también con los compatriotas en el extranjero. Aprovechar, las mujeres tenemos la gran, vamos a decir, casi generalizada la falta de recursos, y esto que está ocurriendo a consecuencia de esta pandemia nos obliga a una nueva forma de vida. Porque va a haber un antes y un después del coronavirus en nuestra sociedad. Y esto nos permite también organizarnos a las mujeres. Y por eso mi propuesta puntual es tomar esa iniciativa de gente idónea en este tema, que nos ayuden a organizarnos a través de esto, porque podemos tener la experiencia del trabajo, vamos a decir, de visita casa por casa o de hacer organizaciones de mujeres, de una gran convocatoria, pero esto, que no nos podemos juntar más de 2, 3 personas, y que tiene que haber una distancia de 2 a 5 metros entre nosotros, nos obliga a tener otra forma de comunicarnos.
también hablar de la fuerza de la mujer, porque vemos que hasta mujeres que son jefas de hogar ahora están haciendo los tapabocas y lo están haciendo con diseños hasta, vamos a decir, coloridos, de esa gran iniciativa que tienen las mujeres de todas las edades. Yo realmente admiro la capacidad y el coraje de esa fuerza que tiene la mujer de enfrentar los desafíos que se nos presenta día a día. Y aprendo de ellas. Entonces, mi propuesta es estar en contacto permanente con este tipo de reuniones, hasta si hace falta hacer una agenda semanal, mensual, quincenal, de hablar de temas específicos y estar en contacto y hacer posible que la organización de mujeres, por encima de las convicciones ideológicas, políticas que se tengan, nos unamos siempre, en todo momento, y que nuestras propuestas van a tener fuerza si tenemos consenso en el disenso. Y yo estoy siempre predispuesta, acá con la compañera Esperanza desde el Senado y con las demás compañeras a través de las organizaciones, de poner mi grano de arena en lo que pueda comprometerme para darle fuerza a esa voz de la mujer paraguaya donde esté. Y creo que esta es una nueva forma de comunicarnos y estoy acá disponible. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, senadora. Efectivamente queremos seguir. Esta va a ser una serie de 3 conversatorios, así que el próximo martes nos encontramos de nuevo por este mismo canal para seguir discutiendo y debatiendo y reflexionando sobre estos temas tan importantes. Vamos a tener otras participaciones que vamos a estar anunciando después. Muchas gracias. Queremos ahora entonces dar espacio a Amanda Núñez. Amanda, si podés conectar tu audio. Sí, ¿me estás escuchando? Ya, sí, se te escucha perfectamente. Bueno, antes que nada, buenas tardes para vos, Marcela. Muy feliz iniciativa de la tuya y el agradecimiento para Sumando Mujeres, para la Red de Mujeres del Sur y también, por supuesto, para Cuñaroga y todos los organismos que hacen posible que podamos estar comunicándonos de esta manera. Cuando comenzamos a pergeñar la idea de esta reunión que surgió de ustedes y hablamos de la pertinencia o no de hablar de política en estos momentos, ya que la gravedad de la crisis pareciera que antepone otros temas, entonces dijimos, bueno, finalmente todos los temas son políticos. Entonces, ¿por qué no tocarlo las mujeres políticas cuando también en algunos espacios de comunicación pública vemos que hay gente que reclama, ¿dónde están las feministas? Como reclamándonos que no estemos presentes en este momento de una manera explícita, enarbolando las banderas que siempre enarbolamos. Y por supuesto que en el momento que nos toca vivir ahora, creo que estamos siempre, como hemos estado siempre, en los momentos y en los lugares donde el país nos necesita. Yo quisiera comenzar un poco mi participación poniendo en resalto una cuestión que escucho mucho en estos días cuando la gente habla del coronavirus, de la vulnerabilidad de la gente, de alguna gente que es más vulnerable que otras, porque tiene una condición previa, una condición previa que le hace más vulnerable. Y yo creo que eso mismo se puede aplicar a nuestra sociedad. Todo lo que ya teníamos como enfermedad de base, que tiene que ver con la precariedad de la educación, con la precariedad de la salud, con la violencia dentro de los hogares y la violencia contra las mujeres especialmente, que son temas que siempre nos han preocupado, hoy se ven agravados como enfermedades de base por esta situación que nos hace hoy
mirar un poco y notar con absoluta claridad toda la vulnerabilidad que tenemos. Por tanto, creo que tenemos que tratar a todas nuestras instituciones de la misma manera, como con enfermedades de base, que ya están, que son preexistentes y que hoy agudizan todas las consecuencias que estamos viviendo. Particularmente quiero referirme al tema de la educación. ¿Por qué al tema de la educación? Porque nos compete muy especialmente a las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo de la educación, ya sea como educadoras, como madres, como mujeres a cargo de familias y como teniendo que acompañar un proceso para el cual no estábamos preparadas. Y no estábamos preparadas precisamente, seguramente porque teníamos esos déficits y tenemos que enfrentarnos hoy a una situación en la cual tenemos que hacer uso de herramientas que desconocemos, que nos tenemos que familiarizar poco a poco y que hace que esto sea más complicado para nosotras. Pero siempre, siempre, las mujeres estirando la parte pesada del carro y siempre echándonos al hombro cualquier situación que devenga la naturaleza o el decurrir de la historia. Pero mirando un poco para adelante y tratando de hacer propuestas para el futuro, tenemos que mirar un poco si volveremos a la normalidad, si cuál será la normalidad a partir de ahora, o cuál sería nuestra visión de poder desde la óptica de lo que quede como consecuencia de estas reflexiones a las que nos lleva el coronavirus. Entonces, quiero hacer un poco de hincapié en eso, en que la política tiene que ser distinta. Y en este momento en el cual hemos visto, primero en el exterior, donde los países conducidos por mujeres han sido mucho más exitosos en el enfrentamiento con este horrible virus. Y dentro de nuestros propios barrios, que es lo que finalmente nos toca más de cerca a todas, y como refería precisamente Esperanza hace un rato, teníamos incluso para este año prevista una elección municipal que fue pospuesta probablemente para el año que viene, y en esa ocasión vamos a tener que mirar un poco con otros ojos para poder ver cuál es el ejercicio de poder que nos interesa para nuestra comunidad en adelante, tanto para nuestro pequeño barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro departamento y finalmente nuestro país. Porque creo que ninguno de nosotros va a mirar el futuro de la misma manera a partir de ahora. Y también coincido con que habrá un antes del coronavirus y un después del coronavirus. Así que suscribo la idea de los ejes que habían planteado tanto Lilian Soto como Esperanza, y también que sigamos comunicándonos de esta manera y de la manera que nos sea posible en adelante para que podamos proponer más maneras de hacer política que vayan acorde con nuestro pensamiento y con el acercamiento a la gente. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Bueno, terminamos esta primera ronda de reflexión y tenemos ya algunas preguntas. La consejera Marialba escribió: las mujeres senadoras o diputadas no están pensando en algún programa de apoyo para mujeres madres que van a tener dificultades para volver a trabajar, siendo que sus niños no van a ir más a clases, planteando también un poco lo que ya que todas, bueno, han concordado, y ahora en esta última intervención de Amanda sobre el tema de educación. Entonces, no sé si las senadoras pudieran responder. Ahí Esperanza, le habilitamos, y la senadora Lilian Samaniego. Gracias, Marcela. En realidad,
Con respecto al tema de las clases, un tema bastante complejo que por lo menos de mi parte, no hemos todavía, estamos haciendo una mesa de trabajo desde la Comisión de Educación que preside la senadora Blanca Ovelar. Iniciamos un primer debate en la comisión con invitación de sectores docentes, estudiantiles, con rectora de la universidad y de otros gremios, y vamos a replantearnos la próxima semana, el otro lunes, ampliar, de modo que están invitadas si alguna de las compañeras quiere participar, un poco para debatir sobre la salida a todo este proceso, tanto en el ámbito, digamos, de la proyección de las clases, todo este tema que se está dando del debate de la salida al problema del calendario escolar, la continuidad o no continuidad, así como otro tema que afecta diferentemente a las mujeres, que es el tema del trabajo docente en los espacios privados, y que en este momento está también en una crisis muy importante, porque por un lado hay sectores privados que tienen casi un carácter mercantilista, que lo que quieren es implementar supuestamente clases de manera virtual, pero su objetivo en realidad es recaudar y cobrar las cuotas. Y por otro lado también la situación de muchos colegios, sobre todo, o escuelas privadas, digamos que no son de un nivel socioeconómico alto, que están con dificultades de pagar, digamos, el salario a los docentes. Entonces ese es un tema que está encaminado. Yo puedo colocarte, Marcela, después la información, los que quieran participar para construir una propuesta, me parecería muy importante, porque va a ser una especie de audiencia a través de la Comisión de Educación. Los otros dos temas que quería plantear es que cuando se planteó la ley de emergencia del Frente Guazú, en este proyecto que había de hacer, digamos, el plan de ayuda a las familias en vulnerabilidad económica, nosotros le habíamos planteado al gobierno llegar de manera muy rápida a través de 4 grupos poblacionales. El primero era inyectar directamente recursos en Tecoporá. Sabemos que todos los que están en Tecoporá son familias pobres, y haber inyectado directamente en ese grupo poblacional que hoy recibe un pequeño subsidio, todo el resto de su aporte está hoy desaparecido por la dificultad económica, hubiera sido rápido y eficiente para llegar a cerca de 160.000 familias. Lo mismo para el tema del grupo de tercera edad. Pensábamos un tercer grupo, que era el grupo que están hoy en la tarifa social, que también son grupos vulnerables, donde se podría filtrar estos 3 grupos de beneficiarios y no haber superposiciones. Y un tercer grupo que nosotros le llamamos mujeres lideresas de hogar, en el sentido de centrar la ayuda y que pudiera haber sido un mecanismo mucho más rápido de la mujer con su libreta de familia, con la lista y una declaración del número de hijos con su número de cédula, para poder filtrar al grupo familiar alrededor de la mujer que puedan recibir. Bueno, ninguna de estas sugerencias, por supuesto, fue aprobada. Y la tercera, que aprovecho para decirle a Lilian, es de tal vez, Lilian, pensar una propuesta en la próxima semana de una audiencia pública virtual, o si ya se puede de manera presencial, con estas limitaciones de hacer en un espacio amplio. Por ejemplo, el Banco Central, que tiene un espacio muy amplio para poder participar muchas compañeras, y hablar un poco sobre el problema de los créditos que hoy está haciendo el Banco de Fomento, como la agencia financiera que se ha llevado un paquete de casi 700 millones de dólares, y que pudiera plantearse una convocatoria desde las mujeres, a las mujeres empresarias, a las mujeres que tengan, digamos, emprendimientos en micropymes, individuales,
micropropistas, etcétera, y plantear un poco las salidas de algunas líneas de crédito, algunas líneas de ayuda, porque la agencia está y los bancos están en una posición que tienen la plata y en realidad hasta ahora no hemos visto una política efectiva, y de repente una audiencia de interpelación a la gente de Hacienda, del Banco de Fomento, de la AFD y del grupo, digamos, de mujeres empresarias, pudiera ser una acción concreta política que pudiéramos las compañeras legisladoras propiciar la próxima semana, porque creo que ese es un tema no menor y a lo mejor podemos ayudar desde un espacio de diálogo y de intercambio de ideas entre las propias afectadas y las autoridades. Esa nomás era mi sugerencia. Senadora Lilian, si podemos hacer las intervenciones, tenemos varias preguntas, entonces vamos a ir respondiendo seguramente todo esto a lo largo del conversatorio. Senadora. En primer lugar, yo me comprometo en la propuesta que hace Esperanza, me parece acertado, porque además de aquellas mujeres que hayan estado cobrando a través del subsidio estatal, lo que se avecina son mujeres jefas de hogar que van a quedar o sin trabajo y además con sus hijos que no hayan estado en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Entonces, primero acompaño eso. En segundo lugar, creo, vuelvo a decir, necesario una agenda puntual con poner una fecha, entonces ya vamos a saber que esos días van a ser, ya sea en forma habitual o como hay un pronóstico de flexibilización desde la semana que viene, vemos cómo podemos ampliar la mayor cantidad de mujeres de todos los sectores, por así decirlo, para socializar la información y ver cómo podemos ayudarnos más, ¿verdad? Ese tema del Banco Central me parece bien, u otro lugar que facilite la mayor participación, si así lo permite esta crisis sanitaria, ¿verdad? O hacerlo virtual como lo estamos haciendo hoy con propuestas que pueden nacer de las propias mujeres, ¿verdad? Es verdad, si bien hay ayuda del Estado, que ahora recién más o menos se está llegando, tanto por ese tema del aporte de los 500.000 guaraníes, como el tema de los víveres, yo no veo como Esperanza lo dijo en el tema de los bancos, y es necesario porque también había un compromiso de este sector de facilitar el tema de los préstamos y todo eso que conlleva a esta crisis. Entonces, yo me comprometo en buscar oficialmente quienes puedan la parte técnica de cada institución y que venga y haga propuestas sobre cosas realizables y que lo haga cuanto antes. Porque la mujer es la que lleva la administración de su hogar y sabemos que esta crisis la tiene que sortear ella. Perfecto. Muchísimas gracias, senadora. Hay varias preguntas que yo también estoy ya enviando a sus privados, a nuestras panelistas, y vamos a ir como algunas respondiendo y otras voy a leerlas porque son comentarios. Cintia Figueredo nos dice, antes que nada les felicito por la convocatoria, la unión hace la fuerza, entre tantas preocupaciones que hay necesitamos una mesa de trabajo de mujeres. Tenemos muchas cosas que tocar, desde el trabajo, la educación de los chicos, que ahora se triplica con esta situación. Elaborar un aporte de trabajo sobre temas de violencia, de política y otras cuestiones de suma importancia. Sobre el punto también recién tocado, nos decía Rocío González, debemos apoyar la posibilidad del crédito para mujeres trabajadoras cabezas de hogar. Y Natalia nos comenta, desde la Defensoría de la Niñez ya vemos la caída de las asistencias alimentarias. Por favor, no olvidar esto. Entonces, para darle la palabra también a Lilian y a Amanda, voy a leer una pregunta que formuló Teresita Cortés, presidenta de Cuñaroga. Pregunta, ¿cómo hacemos para visibilizarnos en este escenario desafiante las mujeres políticas? ¿Cuáles serían las nuevas formas de hacer política para las mujeres en el contexto del COVID-19? Entonces, si damos unos 2-3
3 minutos para la respuesta, Lilian y Amanda, y pasamos a otra pregunta después. Ya, gracias. Yo sí leí varias de las preguntas y quiero responder algunas de ellas. Yo creo que si algo hay que priorizar hoy en términos de política, no es una sola, pero para mí son 4 claramente. Cuidados, violencia, economía y salud sexual y reproductiva. Creo que son las 4 cosas así que claramente tenemos que mirarlas con lentes de género, porque de lo contrario vamos a tener grandes problemas de agrandamiento de las brechas de desigualdades, grandes problemas en las vidas de las mujeres. Entonces, creo que son los 4 grandes temas. Y en ese sentido quiero decir lo siguiente. Creo que Pilar Avente estuvo planteando algo similar a lo que quería plantear, pero el rol del Ministerio de la Mujer es clave. El Ministerio de la Mujer tiene que estar sentado hoy ahí, la ministra de la Mujer y su equipo tienen que estar sentados en donde se deciden las políticas con relación a la pandemia. Es decir, vemos todos los días al ministro de Salud, al ministro de Educación, a la ministra de Trabajo, a la ministra de Turismo, de Industria y Comercio. Pues la ministra de la Mujer tiene que estar ahí. Sí, el rol del Ministerio de la Mujer es que esté transversalizada la perspectiva de género y que toda política que se haga tenga la mirada de género, tenga la mirada con relación a las desigualdades y en consecuencia es clave que su equipo esté trabajando ahí. Si es que va a haber una medida de tales características, si es que va a haber créditos, ¿cómo se hace para que esos créditos lleguen a las mujeres que lo necesitan? Si es que va a haber una medida de educación, ¿cómo se va a hacer con las mujeres que van a tener que volverse maestras también, además de madres? Entonces, me parece que esa es una cuestión central. Esa es la primera cosa que quería decir. El Ministerio de la Mujer tiene que estar ahí, en ese lugar, y esa tiene que ser una exigencia nuestra de las mujeres políticas, de las mujeres de todo el país, más allá de nuestras diferencias, nuestras coincidencias o no, pero ahí tiene que estar porque es nuestra garantía con relación a lo que se tiene que hacer. Lo segundo que quería decir es que el tema del Sistema Nacional de Cuidados es hoy un elemento de agenda más que clave. Por supuesto que de la noche a la mañana no se puede hacer lo que no se hizo, pero hay un esfuerzo que se está realizando, hay un grupo impulsor de la política de cuidados del Paraguay al que fortalecerle desde el Parlamento, hay que lograr que se tenga el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados y de la Ley Nacional de Cuidados que se está construyendo de hecho, y en los próximos meses comprometerse a apoyar eso para que efectivamente nunca vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora, que no hay sistema de cuidado y que las mujeres están teniendo que pasar por situaciones muy, muy difíciles. Y lo tercero que quiero decir con relación a la visibilidad de las mujeres políticas. Claro que este es un momento en el que las mujeres políticas tenemos que ser visibles hablando de los temas que necesitamos que se coloquen en la agenda pública, social, política y mediática de nuestro país, porque nadie habla de esos temas. Es decir, no se habla de la economía y de los créditos y no se está hablando de que las mujeres rurales están recurriendo a sus pequeños ahorros que hicieron para poder hacer tal o cual cosa para salir en este momento, o que le están refinanciando las fundaciones sus deudas, pero resulta que dentro de 3 meses van a tener que pagar el doble, van a tener que pagar todo. Entonces tenemos que colocar esos temas y también tenemos que hablar de los grandes temas políticos. Las mujeres políticas tienen que hablar, a ver, de reforma del Estado. Vamos, si se está hablando de reforma del Estado y no estamos hablando de cuáles son las políticas públicas que hay que hacer, entonces estamos hablando de cualquier cosa menos de reforma del Estado en serio. Entonces tenemos que hablar de los grandes temas, tenemos que hablar de los pensamientos que están en nuestra sociedad, tenemos que hablar de ese Ministerio de Educación, no por la tontería nomás que dijo PETA, sino porque realmente dónde está su mirada con relación a lo que tiene que ser una educación en igualdad en nuestro país, que es lo que necesitamos. Yo creo que este es un momento más oportuno que nunca para que las mujeres en la política, las mujeres que tienen interés en la política y las mujeres que tienen espacios públicos, mediáticos, sean o no políticas, pero se trata de hablar de política, estén ahí presentes diciendo todo lo que corresponde sin callarse y si nadie nos llama de ningún lado, aunque sea por las redes. Gracias Lilian. Excelente tu planteamiento. Ahí Esperanza dijo que también ya tomaba algunas ideas y Natalia también está comentando, hablando de la ausencia de las mujeres
también que vos mencionabas que en la CODENA, donde se están tomando muchas decisiones, tampoco estamos las mujeres y no se está considerando la situación de las mujeres y de los niños y las niñas que están en cuarentena y en las fronteras, para seguir reflexionando, ¿verdad? Amanda. Sí, precisamente en estos días estuvimos conversando acerca de esa situación en la cual la mujer es la gran ausente. Y creo que la presencia del Ministerio de la Mujer es clave para todo este proceso. Es increíble que las mujeres no estemos, y las que están lastimosamente no es precisamente que brillen por su, ni se destaquen por su actuación. Me parece que mujeres que procedan del Ministerio de Educación, mujeres que representen a las madres, mujeres que representen a las docentes, mujeres que representen a las trabajadoras, tienen que estar en las conversaciones, porque es una visión totalmente diferente. Yo creo que este es el momento en el cual está mejor señalado el rol que se le asigna a la mujer y que lastimosamente se ve totalmente opacado en este momento por la pose de los hombres que están en el protagonismo de las decisiones políticas y que nos dejan a nosotras totalmente fuera. Creo que es el momento en el cual tenemos que hablar con mayor contundencia y claridad y plantarnos en el sentido de que nuestra presencia es indispensable en este momento. Muchas gracias, Amanda. Sigo entonces, podemos leer como 2 preguntas más y con eso terminamos. Creo que algunas ya han sido, ya van avanzando, ¿verdad? Dice Lania, desde mi punto de vista habrá retrocesos de conquistas sociales y un agravamiento de lo que ya estaba mal. Mi inquietud radica en cuáles serían las medidas a tomar en materia de protección social y seguridad social, ya que este país siempre se caracterizó por ser furgón de cola en esta materia. Y Rocío Silvero habla del Estado, dice, está planteando las políticas de cuidado, creo que bastante, ya se está conversando de eso, y Rosalía, que menciona la aplicación de la ley 5777, qué ajustes se han realizado de las entidades públicas para adaptar las emergencias que se generan en el contexto del COVID. Yo creo que podemos hablar del sistema de cuidados, ¿verdad? Y del sistema social, también de la protección social que plantea Lania. Y voy a leer una pregunta más y creo que con esto podemos, 2 preguntas más. Carmen Echauri dice, una inquietud es la presencia y la participación de mujeres en el proceso de reforma del Estado que ahora se está discutiendo. Otra inquietud es la necesidad de potenciar la llegada de más mujeres en las decisiones públicas, es algo que la pandemia también pone en evidencia, ahora considerando la suspensión temporal de las elecciones este año. Clide menciona, dice, buenas tardes a todas, sugiero que se contemple una atención prioritaria, cómo hacer para que las mujeres no pierdan sus trabajos remunerados por efecto no solo del cierre de la empresa o los comercios, sino también por la suspensión de clase y la imposibilidad de compatibilizar trabajo doméstico y de cuidados con trabajo remunerado. Se debe solicitar a las empresas planes de contingencia. Yo quiero decir que nosotras estamos tomando nota de todo esto y estamos grabando este conversatorio. Son muchas las ideas, es muy interesante lo que se plantea tanto desde nuestras panelistas como desde todas ustedes que están participando a través del chat. Y vamos a estar sistematizando todas estas inquietudes para poder devolverlas en el menor plazo posible, ¿verdad? Entonces, Esperanza, si querés mencionar algo respecto a los temas que se plantean de seguridad social y bueno, los otros que están en agenda también, y la pregunta respecto a la participación política también que solicita, que mencionó Carmen Echauri. Sí, bueno, en realidad yo quiero compartir, no sé quién fue la que planteó sobre el tema del retroceso de las políticas sociales, de los derechos, no solo de las mujeres, sobre todo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
porque en realidad este supuesto debate de la reforma, que a mi criterio en realidad es una pantalla que coloca el gobierno, pero en realidad lo que está detrás es una lista de leyes que ya han sido debatidas, cocinadas, preparadas a través de consultorías económicas por el Ministerio de Hacienda, quien lidera esta supuesta discusión de la reforma, y que a partir de 1 o 2 semanas va a empezar a colocar, una de ellas tiene que ver con el tema de la carrera funcionaria o de la carrera civil, la carrera de todo lo que implica cargos y salarios, una política de cargos y salarios. Una segunda propuesta está una ligada al tema, digamos, de, como ellos llaman, disminuir los gastos del Estado, ¿verdad? El achicamiento del Estado, la reorganización de los ministerios, donde ojalá que no desaparezca nuestro Ministerio de la Mujer, el tema de la protección social, el sistema de protección social, las pensiones, todo lo que hace a la creación de un superministerio de Economía o de Hacienda, etcétera. Todas medidas económicas para, en realidad, achicar el Estado, disminuir los gastos sociales, en un supuesto discurso de la eficiencia, de la calidad, y que gastamos mal, ¿verdad? Cuando en realidad, a pesar de todas las críticas que se vienen haciendo, los informes de CEPAL que han sido publicados, habrán visto por los medios de comunicación, en realidad tergiversan una visión que se tiene del gasto público y de la inversión pública en América Latina, donde Paraguay está en sectores más intermedios. No somos ni los mejores ni los peores, pero en realidad nuestra preocupación, y eso lo hablo ya desde el Frente Guazú, que estamos planteando una mesa de presidente, es el momento, compañeras, de hacer un fuerte debate, organizar a las compañeras en diferentes ámbitos, impulsar este debate de la reforma, protegiendo derechos, protegiendo conquistas sociales de las trabajadoras, y trabajando el tema de la inversión social, que es necesaria en un país con tanta desigualdad y pobreza. De modo que yo coloco esto como una alerta que es muy, muy peligrosa, de que con el apoyo de los medios masivos de comunicación entremos en un plan de aprobación de leyes empaquetadas, y que eso termine en realidad en un nuevo escenario que perjudique aún más a todo el sector social, y particularmente siempre las mujeres son mucho más vulnerables en el ámbito social que todos los otros sectores. Las mujeres y los niños son los que van a seguir siendo el furgón de cola de las políticas sociales. Entonces, más bien que dar una propuesta, aliento a que este espacio continúe, que se hagan otros espacios y que veamos la posibilidad de hacer un gran debate en relación a la reforma, más allá de las leyes que ya tiene preparado el gobierno. Me quedo allí. Sí. También decía Sonia Bru que un tema olvidado es la salud mental en tiempos de crisis, la depresión y la ansiedad. Una inquietud, escribe Carmen Echauri, es la presencia y participación de mujeres en el proceso de reforma del Estado que ahora se está discutiendo. Otra inquietud es la necesidad de potenciar la llegada de más mujeres a las decisiones públicas, algo que la pandemia también pone en evidencia. Ahora, considerando la suspensión temporal de las elecciones este año, ¿cómo podemos identificar y apoyar la participación de mujeres y nuevos liderazgos para los cargos municipales en las elecciones municipales? O sea, de repente parece que nos quedamos en pausa, veníamos como trabajando, batallando por las municipales. Muchas de las compañeras que están acá conectadas fueron parte de procesos de formación, tanto del Tribunal Electoral como desde la Academia, del Senado, y desde nosotras acá desde Sumamos Mujeres. Y de repente todo se frenó, ¿verdad? Nos ponen en pausa,
pero las elecciones se van a retomar dentro de un año y de repente toda esta participación de las mujeres en el ámbito social, como se estaba mencionando, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo podemos identificar estos liderazgos municipales de cara a las elecciones municipales del próximo año? Podría ser un debate muy interesante también para seguir ahondando, ¿verdad? Y bueno, hay otras preguntas en el chat, no sé si le gustaría, ¿quién podría responder? La senadora Lilian Samaniego, Lilian, Amanda. La única forma que podamos incidir es en base a la participación y en base a la organización. Por eso reitero que con una agenda de todo lo que se está hablando, si con antelación conocemos de qué se va a hablar, creo que podemos colaborar. En lo que respecta a la reforma que se instaló ayer, tanto Esperanza como yo estamos en ese grupo a través de la representación del Senado. Entonces también podemos ser un canal de las propuestas que salgan de acá, nosotras hacerlo oficial en ese proyecto de reforma, que tengo entendido va a llevarse hasta cerca de fin de año, en base a lo que escuché. Y garantizar ya los derechos adquiridos de las mujeres y hacer propuestas que puedan nacer de este grupo que estamos manteniendo. Y poder ampliar en base a las experiencias de mujeres que quieran hacerlo con sugerencias o con propuestas puntuales. Es un lugar importante en el sentido de dejar sentadas las posiciones. Creo que hay que hacer renacer nuestra propuesta de ley de paridad, defender en ese estadio todo lo que hace a la igualdad de oportunidades y que ese proyecto de ley realmente va a representar un avance del reconocimiento del aporte de la mujer paraguaya en el ámbito político en particular. Y eso, y estar disponible para lo que acá tenemos gente muy calificada que tienen datos estadísticos actualizados, como Lilian Soto y otras compañeras. Usemos esas armas para llevar y hacer esa propuesta puntual en el tema de la reforma, lo que quiero decir, ¿verdad? Porque creo que será importante y nosotros ratificarla nuevamente en la plenaria del Senado a través de las bancadas, pero nosotras dos que estamos comprometidas con este tema que lo llevamos adelante ya hace varios años, creo que es otro ámbito donde podemos defender nuestras ideas consensuadas. Perfecto. Lilian. Sí, quiero decir varias cosillas. A ver, empezando por lo siguiente, hay algunos autores que haciendo un análisis de los periodos de guerras, que son los periodos de grandes crisis, ¿verdad? A mí no me gusta mucho que esta suerte de equiparación de lo que estamos viviendo con un momento de guerra, pero sí es un momento de crisis. Y estos autores dicen que hay un resultado que suele suceder en momentos de guerra, que es, por ejemplo, que el Estado conozca a su población, que los estados conozcan a su población, porque como tenían que saber de dónde obtener recursos, quién tenía que ir a hacer tal cosa, quién tenía que ir a hacer tal otra, entonces se tenía un conocimiento sobre la población. ¿Y por qué saco esto? Porque uno de los aspectos centrales de lo que nos está sucediendo es que el Estado paraguayo no tenía buena información sobre todo lo que es realmente la población paraguaya. Por eso se tardó tanto en en poder entregar los 500.000 guaraníes, en poder entregar lo otro, y además otra vez se vuelven a fragmentar las cosas, y hay un ministerio, Lilia Varelo estaba por ahí, no sé si sigue estando, pero una de sus preocupaciones fue, ¿dónde está el Ministerio de Desarrollo Social que se supone que tenía Tecoporá? Es decir, ¿por qué no es el que está haciendo todo este proceso? Sí, este es un momento donde tiene que efectivamente actuar la protección social, y para eso hay un Ministerio de Desarrollo Social, es decir, no una Secretaría de Emergencia Nacional
sino un Ministerio de Desarrollo Social, menos un Ministerio de Hacienda, que en realidad debería estar ocupándose de pensar en reformas tributarias, en formas de gastos, y no en ser quien brinda los elementos económicos de lo que implica una protección social, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un elemento central cuando estamos pensando en términos de Estado. Es decir, hay que tratar de hacer que las cosas estén en su lugar en el sentido de qué tipo de Estado es el que tenemos, y agregar a eso que uno de los elementos claves es la información. Es decir, hoy necesitamos, y me estoy refiriendo a la mirada de género y desde las mujeres, todos los datos desagregados por género, así nomás. Necesitamos datos desagregados por género, necesitamos datos desagregados por género, por edad, por procedencia, por zona, por etnia, porque todo eso es lo que nos posibilita pensar en cómo realmente se tiene que actuar en la política pública. Y cuando eso no existe, o está todo mal, o nadie utiliza, o no se sabe luego cómo utilizar, se hace mal la política pública. Entonces, es un elemento central. Por ejemplo, alguien pregunta acá en el chat, la brecha tecnológica. ¿Cómo no vamos a saber cuál es la brecha tecnológica y cuáles son las mujeres que hoy requieren que sean sujetas de políticas que las equiparen, que las pongan en pie de igualdad para la brecha tecnológica? Porque esto va para rato. Es decir, esto no es algo que va a terminar dentro de 15 días. Entonces, necesitamos que la brecha tecnológica esté cubierta, y para eso necesitamos saber quiénes son las mujeres a las que hay que apoyar para que efectivamente puedan poder hacer esto que nosotros estamos haciendo. Que mañana puedan participar en una audiencia pública, etcétera. De lo contrario, quienes van a participar o quienes vamos a participar somos las mujeres de clase media privilegiadas que tenemos cubierta esa parte. Entonces, ese es el otro elemento. Políticas que se hagan con base en los datos, en la información, en todo lo que tenga que estar desagregado por sexo, por edad, por etnia. Necesitamos todo eso. El otro elemento que quiero mencionar es que acá, cuando estamos hablando hoy de las políticas de salud, estamos hablando de cómo ver, cómo hacer que no se expanda el virus. Estamos hablando de cuáles son esas medidas. En lo que no estamos focalizando es, me parece que en dos de las cuestiones básicas de la salud, que son en los determinantes socioeconómicos, es decir, en cuál es la gente que no está realmente pudiendo cumplir con ciertas cuestiones, y son mujeres la mayor parte, con todo aquello que se necesita para evitar la expansión del virus, porque sus determinantes socioeconómicos son los que les están condicionando para no poder hacerlo. Y el otro gran grupo en el que no se está focalizando es en los trabajadores y las trabajadoras de la salud, donde en todas partes se sabe que el 70% está constituido por mujeres, ¿verdad? En el sector sanitario. Es decir, ahí están las enfermeras, ahí están. Hoy tenemos muchas, las infectadas del sector salud, me estoy refiriendo, las que han sido contagiadas. Entonces, hay que focalizar en eso también, y termino diciendo esto: las trabajadoras domésticas. No nos olvidemos de otro gran grupo poblacional como las trabajadoras domésticas. Menos del 25% están formalizadas con IPS, y en consecuencia, ¿cuál es la situación en la que se encuentran? Es momento de hacer políticas para ellas también. Eso. Muchas gracias, Lilian. Efectivamente, las trabajadoras domésticas son un sector que está totalmente marginalizado antes y ahora peor, ¿verdad? Amanda, te escuchamos. La última intervención. Hay muchas preguntas, hay muchísima participación en el chat. No podemos, lastimosamente, extender más, pero vamos a sistematizar y vamos a procesar toda la información. Amanda. Sí, yo quería referirme brevemente a la pregunta hecha o consulta hecha por Sonia referente a la salud mental, porque creo que eso es algo demasiado importante en este momento. Hay una sobreinformación con respecto al tema de coronavirus, y eso creo que a todos termina afectándonos en nuestras relaciones intergrupales, sea como padres de familia, grupos de colegio, grupos de
de iglesia, grupos de excompañeros, grupos de vecinos, grupos familiares, y cada uno pone lo que escucha, lo que lee, lo que mira por alguna de las redes, y terminamos sobreinformados de eso. Creo que nos está afectando a todos en nuestra tranquilidad o en nuestra manera de encarar la situación. Y además, creo que más allá de lo que puede o no ocurrir con el virus, está también las otras afecciones que finalmente terminan con consecuencias por causa del estrés producido por toda esta situación. Entonces vos tenés, amén de cualquier contagio viral, tenés también problemas de infartos, de ACV, en fin, un montón de problemas que devienen de la tensión con la que estamos viviendo en estos días por todos los problemas sin solución que tenemos y por desconocer absolutamente el futuro y tener intranquilidad respecto a lo que nos depara el porvenir. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar un poco más en la previsibilidad y también tenemos que darle importancia al problema de salud mental, al problema de estrés, de picos de estrés y de otros problemas que de repente están quedando totalmente en segundo plano por causa de esta situación que hoy vivimos y que es realmente más urgente aparentemente. Entonces, yo creo que todas tendríamos que tomar nota de los aportes de las personas que están enviando sus inquietudes también y sus comentarios, y poder hacer nuestra mesa de trabajo y nuestros planteamientos en base a todas estas cuestiones y animarle a las mujeres a que, así como hoy están saliendo a las calles a hacer frente con ollas populares, con kits de resultados de contribuciones que solicitan a personas que tienen, digamos, una mejor situación económica. Entonces, de esa misma manera, nomás también que podamos colocarnos en la oferta pública para las elecciones del año que viene. Es todo. Muchísimas gracias, Amanda, por tu intervención. Hay solamente dos cositas para no olvidar. Marta Ferrara comentó también que es necesario ver a la población migrante que no está siendo parte de las políticas públicas, ni de los planes, ni de los programas, migrantes y refugiados y refugiadas. Y también Aramí planteó la necesidad de no olvidarnos de las compañeras trans que también son muy afectadas por las crisis, ¿verdad? Bueno, hay realmente muchísimas preguntas súper ricas para seguir debatiendo. Le agradecemos muchísimo la participación a Lilian Soto, a Esperanza Martínez, a Lilian Samaniego y Amanda Núñez. Queremos abrir este espacio efectivamente como una serie de conversatorios para poder procesar, enriquecernos a partir de todo esto. Vamos a hacerle llegar esta información con propuestas, así como se plantearon como una agenda política también de las mujeres, como una mirada de las mujeres ante la crisis actual y poder ir construyendo la Junta. El próximo martes nos volvemos a convocar en este mismo espacio con la participación de Line Vareiro, de Carmen Echauri y Solina Centeno, así que vamos a seguir debatiendo y construyendo. Y un tercer encuentro va a ser ya con concejalas e intendentas municipales. Así que bueno, muchísimas gracias a todas por conectarse. Veo que hay compañeras desde Estados Unidos conectadas, desde Pilar, desde Ñembucú, desde Ambreta, desde Asunción Central, Ciudad del Este. En fin, creo que es un espacio que efectivamente nos invita a seguir reflexionando sobre este tema y sobre nuestro rol y principalmente proponiendo también una agenda como ya se mencionaba. Así que bueno, muchas gracias a todas y estará disponible la grabación a través de nuestras redes sociales, también a través de los hilos de Twitter y otras redes. Así que bueno, gracias. Ahí vamos a habilitar el micrófono para despedirnos. Cuídense, les quiero. Compañía.
Sí, muchas gracias, un abrazo a las compañeras, mucha fuerza y nos vemos todos los martes en este espacio. Felicitaciones a las organizadoras. Gracias. Felicidades. Fantástico. Gracias. Gracias a las chicas. Nos vemos el martes. El martes.